Sí, Gracias. bienvenido, estimado. Bienvenidas todas las personas que se han conectado de manera puntual a nuestra sesión sincrónica de esta jornada. En una tarde lluviosa, bastante lluvia, al menos por el sector donde yo me encuentro, pero esperemos que pronto pues ya no esté tan fuerte esta lluvia. Espero que el inicio de su semana los haya encontrado con salud, por sobre todo. Siempre cada quien con nuestras jornadas cotidianas en nuestras instituciones, pero con la mejor actitud frente a este clima, pues como he dicho, con tanta lluvia. He estado revisando, y voy a comenzar por eso esta tarde, después de haberles externado la bienvenida. He estado revisando el foro de discusión y debate. Espero que también ustedes hayan leído las intervenciones de sus colegas. Me percato que al menos algunas personas sí lo han hecho porque se han referido a participación de otra colega, como el estimado licenciado Cruz Franco, que comentaba la licenciada Velázquez Alvarado. En efecto, el foro de discusión es para eso, para discutir nuestros puntos de vista sobre la pregunta generadora. Y no es una tarea que puede consistir, obviamente, solo en copiar lo que se ha establecido, como los comentarios que le subí de la doctora Herrera con el doctor Gil Domínguez, sino que hacer nuestra propia reflexión en torno a esa pregunta generadora, justamente para generar el debate. Entonces, como digo, yo los he leído a todos, a todas anoche, como a las 10 estaba leyendo. Hoy en la mañana también revisé como a las 6:30, pero estaba igual el foro. Y por eso les digo de que esperaría que ustedes hayan leído las intervenciones de sus colegas. Faltan algunas personas todavía de participar en ese foro, sin embargo, ese foro corresponde a la semana 1 y ahora hemos iniciado con la semana 2. Voy a también aprovechar para decirles que subí al aula virtual una presentación en Genially, que es una herramienta tecnológica que hemos estado tratando de aprender a utilizar para variar y porque así nos están pues impulsando desde nuestra Escuela de Capacitación Judicial a poder hacer uso de la variedad de herramientas tecnológicas disponibles en la web. Entonces hice una línea de tiempo de las medidas cautelares o medidas provisionales en el lenguaje propio de la Corte Interamericana que les logré comentar en la semana anterior, el lunes anterior, sobre el caso de un niño que era urgente que se pronunciara la Corte por medio de ese pronunciamiento de las medidas cautelares. Y como fueron 3 resoluciones, pues yo hice una línea de tiempo que espero la puedan observar ustedes y si no me avisan para ver cómo funciona esa herramienta en la interacción que ustedes puedan hacer de ella y lo discutimos el próximo viernes. Otro anuncio que quiero hacer es que desde el lunes pasado, en la sección de avisos, coloqué las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cada equipo de trabajo va a resolver. Son casos paradigmáticos, son casos algunos bastante fuertes, pero todos de la vasta jurisprudencia generada por la Corte Interamericana en Derechos Humanos hacen referencia a afectaciones directas en los derechos de la niñez y la adolescencia. Hay muchas otras que no las hemos puesto en estas jornadas, pero que posteriormente pueden ser plausibles de ser analizadas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento, antes de pasar a dar lo que hemos observado en el foro de discusión. Saben que pueden interrumpir en cualquier momento. Tenemos 15 personas ya en sala. Estamos la mitad, esperando que en breve puedan pues poder unirse a esta reunión. ¿Ninguna pregunta? El chat, ya dije, ahorita no lo voy a poder leer,
lo voy a revisar después cuando hayamos finalizado esta sesión presencial. Bien, entonces esos eran los dos avisos. Que se les agregó también, perdónenme, también se les agregó una sentencia completa en un caso de triple filiación, ya para acercarnos al foro de discusión. Esa sentencia completa es la que dictó una jueza en ocasión del pedimento o de la solicitud presentada por el matrimonio igualitario de dos hombres que en conjunto con una mujer, la madre, pidieron el emplazamiento de la triple filiación del niño que ésta había gestado con el esperma de uno de los dos del matrimonio. Está completa la sentencia, se han tenido oportunidad de leerla, es una sentencia de más de 40 páginas porque, como digo, son construcciones, son hermenéuticas a partir de la Constitución de la República, en este caso Argentina, pasando por la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana, el Pacto de 1966 sobre derechos civiles y políticos, entre otras normativas de carácter internacional que en esa sentencia se han mencionado. Bien, revisando el foro, quiero decir que hay una mayoría, hasta el momento una amplia mayoría, que se decanta en su argumentación o en su análisis a favor de la triple filiación. En cuanto a la pregunta generadora, respecto a que sí, en un escenario como ese, en nuestra realidad, en nuestra sociedad salvadoreña, en nuestras familias, sería posible arribar a las mismas conclusiones. Te repito, después de hacer esas construcciones. Entonces, la mayoría, la gran mayoría, hasta este momento se decanta a favor. Hay una minoría que señala razones legales de orden interno, estrictamente de carácter interno, para decir que en este momento no es posible. Y también he observado algunas posiciones algo eclécticas, porque no logro entender la postura que quieren presentarnos o que quieren someter a discusión. A algunas personas el día viernes por la noche les preguntaba cuestiones más específicas y algunas de estas personas respondieron en el foro. No es que a las demás personas que no les haga interrogantes, que no tengan nada que señalarles. Simplemente este es un foro de discusión y yo en esta oportunidad estoy haciendo las conclusiones al respecto. Porque ustedes a estas alturas ya están bien sabedores que en la jurisprudencia argentina que se les ha compartido, lo que las autoridades judiciales hicieron es apartarse de la ley secundaria, en aquel caso el Código Civil y Comercial de Argentina, y ponderar por la aplicación del interés superior, y por eso es que la pregunta generadora justamente hacía hincapié en el análisis del interés superior del niño, de la niña o de las personas adolescentes involucrados en esos casos concretos, en esos casos específicos. Entonces, para poder dar una respuesta contundente, nosotros no vamos a imponer jamás una postura, se los hemos dicho. El interés superior es el que nos debe guiar. El interés superior es el que debe ser el norte de nuestras discusiones, de nuestras interpretaciones, máximo porque estamos hablando, se viene hablando desde hace ya varios años, varios momentos por doctrina especializada, doctrina autorizada, de la constitucionalización del derecho de familia y algunos han acuñado el término de la constituconvencionalidad para hacer referencia a que tanto las normas de carácter convencional, esto es, las normas constituidas por tratados internacionales, como por las normas o leyes fundamentales de cada estado, priman por sobre los ordenamientos jurídicos de carácter interno. Es decir, priman sobre las leyes creadas a nivel interno por los estados soberanos. Y aquí también valdría la pena recordar el control de convencionalidad al cual todas las autoridades que toman decisiones están obligados a realizar.
A propósito, quiero comentarles que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado un cuadernillo, el número 7, exclusivamente referido a ese control de convencionalidad del cual esta servidora les está comentando. Entonces, ese cuadernillo número 7 yo no lo coloqué en el aula porque no quería parecer demasiado excesivo en los materiales, pero sí invitarles a que lo puedan descargar de la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad que desde el año 2006, por cierto, desde el año 2006 la misma Corte viene insistiendo en esa obligatoriedad para todos aquellos estados partes del Pacto de San José y por supuesto nuestro país, El Salvador, incluido en esos estados partes. Así que ahí les dejo la noción. Repito, está disponible el cuadernillo número 7 en el portal oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, quiero rescatar una idea central que acabo de mencionar. Hemos dicho que el interés superior debe de aplicarse caso por caso. El interés superior no significa una regla general de interpretación, porque ante semejantes hipótesis traducidas en demandas que los justiciables presentan ante las autoridades, la respuesta va a variar caso por caso de acuerdo a esos hechos, de acuerdo a la verdadera realidad, que es lo que al final el juez o la jueza, la autoridad judicial, va a sentenciar a través de un fallo. A propósito, para adentrarnos en esa hermenéutica, quiero comentar un caso que he tenido oportunidad de conocer de primera mano, porque en el juzgado de niñez y adolescencia, al cual yo estuve adscrita por 12 años, conocimos en 2 ocasiones de estos casos y que en esa oportunidad no hubo apelación en el juzgado en el cual yo estaba adscrita. Sin embargo, en el otro juzgado sí hubo una apelación, estoy diciendo en el juzgado de niñez, pero también hubo, oiga bien, 4 apelaciones en sede de juzgado de familia. 4 sobre el mismo caso. Entonces, en total, la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia tuvo oportunidad de pronunciarse en 5 ocasiones en torno al caso que yo quiero pasar a comentarles. Les voy a dejar las referencias de las sentencias para que ustedes, si quieren buscarlas o si no, pues me las piden y yo con mucho gusto se las proporciono. Si quieran buscarlas o pedirlas, pues ahí está la opción de ustedes. Pero es el caso de una niña que en el año 2014, así se originó todo, en el año 2014, su papá entabló una demanda de cuidado personal en contra de su mamá. En el año 2014, la autoridad judicial que conoció tuvo a bien establecer el cuidado personal a favor de la madre de la niña. Eso fue en el año 2013, pero la sentencia se pronunció en el año 2014. Posteriormente, la madre biológica emigra hacia los Estados Unidos de América, en donde establece su residencia, y la niña queda bajo los cuidados personales de su abuela materna, con quien también había vivido siempre. Así las cosas, el padre biológico de la niña entabla una demanda de modificación de sentencia de cuidado personal. Y en esta modificación de sentencia de cuidado personal, el padre demanda a la madre biológica. Y la autoridad judicial que conoce del caso establece que, sin lugar a modificar la sentencia de cuidado personal, y queda la niña siempre bajo la responsabilidad de la madre. A pesar que hemos dicho que la madre está radicada en Estados Unidos desde el año 2015. Esta modificación de sentencia, el padre
la inicia en el año 2017, es decir, 2 años después de que la madre reside de manera definitiva en el extranjero. Viene el padre a través de sus apoderados de la época y apelan esta decisión del juzgado de familia. Cuando apelan, y esta es la primera referencia que quiero comentarles, la primera referencia está clasificada, bueno, el número es algo largo, pero la referencia es 71, plica A, plica FM, plica 83, LPF, Ley Procesal de Familia, aplica SOY, plica 2020-4. En esta primera ocasión, porque les dije que hay 5 pronunciamientos, la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia, el 16 de noviembre del 2020, con objeto de conocer del recurso de apelación interpuesto por los abogados del padre de la niña, declararon una nulidad insubsanable en la tramitación de todo el proceso judicial, por alegar la Cámara de que se había faltado al principio de legalidad al haberse seguido el proceso en contra de la madre biológica, quien no resultaba ser la legítima contradictora. Es decir, la madre carecía de la legitimación pasiva. El análisis de la Cámara estriba en retomar el Código de Familia, un análisis exhaustivo del artículo 216 y un análisis también bastante exhaustivo de los artículos 207 y 208 del Código de Familia. Como todos sabemos, en el artículo 216, nuestro Código de Familia establece que en casos de necesidad, de suma urgencia, los padres podrán de común acuerdo confiar el cuidado personal a una persona de su confianza. Y en aquellos casos en los cuales no hay un acuerdo sobre el ejercicio del cuidado personal como un elemento de la responsabilidad parental, pues será una autoridad judicial quien lo defina por medio del proceso de familia correspondiente. Entonces la Cámara establece que la madre no puede ser la demandada porque estando ella distante de su hija, residiendo en el extranjero, ella no ejerce la función parental, que es distinta a la titularidad. Es decir, como sabemos, autoridad parental, así denominada aún en nuestro Código de Familia, tiene los 2 elementos, la titularidad, que solo puede ser desplazada por medio de una sentencia que le decrete la pérdida, como que haya sanción al progenitor o a la progenitora, por la dejadez en el cumplimiento de los deberes, en la garantía de los derechos de sus hijos e hijas. Entonces sostiene la Cámara que la madre, al estar radicada en el extranjero, no puede ser demandada en un proceso de cuidado personal. Y entonces ahí la Cámara retoma lo que la propia LEPINA, la ley aplicable de la época, y que también nuestra ley Crecer Juntos retoma, en la noción de responsable. Y establece que es la abuela la que se ha convertido de manera directa en la responsable del cuidado de su nieta. Y por lo tanto es a la abuela a quien se debió haber demandado en este proceso de pérdida de autoridad parental. Esa fue la primera ocasión en que nuestra Cámara Especializada, la primigenia, conoció del asunto. Y como les digo, al haberse declarado la nulidad de la sentencia, la Cámara ordenó que se repusiera todo el proceso a partir de la admisión de la demanda y que la funcionaria judicial, la autoridad judicial que iba a conocer, pues tomara en cuenta el análisis que había realizado la Cámara. Un segundo escenario de conocimiento de la Cámara Especializada lo constituyó el proceso de salida temporal del país, que sí se conoció
en sede especializada de niñez y adolescencia. La cuestión es de que la madre estaba tramitando la residencia a favor de su hija. Y con ocasión de estar tramitando la residencia a favor de su hija, era necesario que la niña viajara a los Estados Unidos de América para poder concretizar su estatus migratorio como residente en aquel país. El padre se niega, alegando que lo que se pretende es una salida definitiva, alegando de que en la primigenia sentencia en la cual se otorgó el cuidado personal a favor de la madre, también hubo pronunciamientos sobre un régimen de relaciones y trato, y que con la pretendida salida que había sido autorizada por la jueza especializada, dicho régimen se iba a incumplir, porque entonces su representado, es decir, el padre biológico de la niña, no iba a poder tener acceso a ese régimen de relaciones y trato, en tanto que la niña iba a permanecer fuera del territorio de la República. Entonces, la Cámara Especializada confirmó la sentencia que estableció que la niña, a pesar de que existe una sentencia que ha establecido aquel régimen, pues lamentablemente, como en el mejor escenario posible, implicaba un entendimiento, un acuerdo directo entre progenitores, pues al hacerse eco de una respuesta en el seno de la justicia, es decir, a través de la demanda interpuesta y todo el conocimiento que hubo en sede jurisdiccional, pues entonces debe entenderse que sí, definitivamente, una sentencia dictada en niñez y adolescencia puede afectar de manera temporal aquel régimen de relaciones y trato que se estableció en favor del padre y su hija. En todo esto también ustedes saben que resulta sumamente crucial la opinión de la niña. Y la niña había dicho que sí, que quería hacer el viaje hacia los Estados Unidos de América en compañía de su mamá. La Cámara tuvo a bien, de todas maneras, advertir, como lo había hecho la jueza de primera instancia, de que si la niña se quedaba residiendo en Estados Unidos, eso iba a ser objeto de la aplicación del convenio de la Haya por una retención ilícita. Pero la niña regresó a El Salvador. Bien, volvamos entonces al proceso de modificación de sentencia que estaba en curso. Cuando la autoridad judicial toma conocimiento del proceso para comenzar casi que desde el inicio, viene la autoridad judicial y en una interpretación discrecional que realiza, dice que la madre debe ser demandada junto con la abuela en aquel proceso de cuidado personal, apartándose de lo que ya la Cámara había establecido en el sentido de que la madre no era legítima contradictora. Entonces, en esa ocasión, viene la Cámara y dice que la que debe de conocer, la que debe ser emplazada es la abuela, porque el proceso es de cuidado personal. Aparte de eso, también hubo una apelación antes del abogado del padre biológico, porque cuando hubo el cambio de autoridad judicial, las notificaciones anteriores se le habían hecho al apoderado anterior del padre y no al nuevo. Entonces también llegó a la Cámara porque el abogado dijo de que eran nulas esas notificaciones en virtud de que él era el actual abogado del padre biológico. Y la Cámara le dio la razón en virtud de que se le había vulnerado su derecho de defensa, porque como la jueza de la época o la autoridad judicial de la época dijo que no había subsanado prevenciones, había declarado inadmisible la demanda y la ampliación que había hecho el nuevo abogado del padre biológico de la niña. Entonces, esa otra sentencia, la referencia es 94, bueno, se la voy a dejar mejor anotadas en el chat porque son bastante largas la identificación de la referencia. Pero en esa sentencia de la Cámara estableció que se tenía que admitir
la demanda de modificación de sentencia, entendiéndose que la legítima contradictora iba a ser la abuela materna. Y la Cámara en el fallo decía o estableció, ordénase a la autoridad judicial que cite para celebrar la audiencia. Entonces, al recibo de ese expediente por la autoridad judicial, llama a la audiencia. Acuérdense que la apelación había sido porque el abogado estableció que se le había declarado la inadmisibilidad de la demanda y la ampliación de la misma. Bien, y la autoridad judicial, ya era la cuarta vez que ya había ido a la Cámara el proceso. Y entonces la autoridad judicial que conoce, atendiendo a lo que la Cámara había sentenciado, convocó a la audiencia preliminar, en la cual estuvieron presentes el padre representado por sus apoderados, la abuela materna de la niña, representada por Procuraduría General de la República. La autoridad judicial mandó a llamar a un abogado de la niña y por lo tanto se hizo presente un abogado defensor público de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría. Pero también hubo participación de la madre biológica, no en calidad de demandada, porque ya la Cámara había dicho que no tenía esa calidad, no podía tenerla, pero sí entró al proceso como un tercero coadyuvante, pues lógicamente a favor de su madre, es decir, la abuela de su hija. Y a la madre también la representó un defensor público de la unidad de familia, porque ustedes saben que dentro de la institución PGR, la unidad de familia ahora, hoy por hoy, representa a las personas adultas, le da la asistencia técnica a las personas adultas, y la unidad especializada de niñez y adolescencia le da la asistencia o representación técnica a la niñez y a la adolescencia, como su nombre lo indica. Además, por parte de la Procuraduría estuvo presente el procurador adscrito, la procuradora adscrita al juzgado X. Así las cosas, el proceso se fue hasta la audiencia de sentencia. Y nadie se percató de un pequeño gran detalle, que la parte demandada, es decir, la abuela de la niña, nunca fue emplazada de la demanda en su contra. Y en consecuencia, la abuela de la niña no pudo contestar la demanda, no pudo ofrecer prueba, es decir, no tuvo esa posibilidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque fíjense que el fallo de esta última sentencia de la Cámara, que es del 24 de octubre del año 2022, la Cámara de Niñez, entre otras cosas, advirtió en efecto esa circunstancia y señaló que, a pesar de que en su anterior pronunciamiento se había ordenado que se llamara a audiencia, entendamos la preliminar, de ninguna forma podía significar dejar de cumplir los otros actos procesales dentro del proceso de familia. En concreto, como hemos dicho, el emplazamiento en la parte demandada y la contestación de la demanda y el examen previo. ¿Por qué llegó a conocimiento en esta quinta ocasión el proceso a la Cámara? Porque la autoridad judicial que sentenció en el proceso de modificación de sentencia de cuidado personal falló
en su criterio que el cuidado personal seguirá siendo ejercido por la madre de la niña. Y entonces el papá alegaba que él era el que, en defecto de la madre, por estar fuera del país, él era el llamado por ley, como que si fuera una cosa automática, ¿no?, a tener el cuidado personal de su hija. En esta época ya no era una niña, sino una adolescente. Porque, como he dicho, el proceso de modificación de sentencia inició en el año 2015. Pero la sentencia se pronunció en el año 2022, andaba buscando la fecha. Pero hasta en el año 2022 se dictó la sentencia que declaró sin lugar la modificación de la sentencia de cuidado personal y por lo tanto la niña quedaba siempre bajo el cuidado personal de la madre. Así lo estableció la autoridad judicial. Entonces el padre biológico, siempre a través de sus apoderados, apeló de esta sentencia. Y es ahí en donde la Cámara entra a un análisis, en primer lugar señalando pues las interpretaciones erradas que la juzgadora hizo de su última sentencia, en la cual, como he dicho, se establecía que se iba a instalar la audiencia, pero que de ningún modo significaba pues transgredir garantías constitucionalmente otorgadas a los justiciables. Entonces, la Cámara entra antes hace otras consideraciones que, como digo, tiene que ver con algunas apelaciones diferidas, pero entra a valorar si el escrito de apelación reúne los requisitos para su admisión, que la admisión es de la Cámara, y luego también hace pronunciamientos incluso de la ley orgánica judicial, porque así lo habían dicho también las personas recurrentes. Pero en lo que nos interesa resaltar, que es lo que estamos nosotros tratando de comprender en cuanto al interés superior de la niña, ahora adolescente, ya en este proceso, la sentencia tiene varios temas muy interesantes, abarca aspectos bastante interesantes que yo se los dejaría para que los compartieran ustedes, para que los leyeran, perdón, más detenidamente. Pero cuando entra a valorar el interés superior de la niña, la Cámara señala algo bastante obvio. La Cámara señala que han transcurrido 5 años desde que se inició este proceso de modificación de sentencia. La Cámara advierte que la opinión de la niña, que por su edad y por su madurez debe ser tomada en cuenta junto con los medios probatorios que hubo, la niña fue clara en establecer que su deseo es estar con su mamá, vivir con su mamá, pero que ella entiende que en este momento no es posible. Y ante tal situación, ella prefiere seguir viviendo con su abuela. Que sí, que es evidente, a su papá lo quiere, pues su papá tiene un régimen de relaciones y tratos, se lleva bien con su papá, pero ella se siente cómoda en la casa de su abuela, que es la que ella siempre ha considerado su hogar. Y por lo tanto dice que sí, su deseo es vivir en Estados Unidos de América con su mamá. Pero como digo, la adolescente advierte que esa situación por el momento no es posible. Entonces, la Cámara Sentenciadora dice que a pesar de observar que ha habido vulneración a esa garantía constitucional de defensa y de audiencia, porque la parte demandada no logró concretar su postura, anular, después de 5 años de tramitación de este proceso, anular esa sentencia no sería lo que mejor se corresponde con el interés superior
de la adolescente involucrada en este asunto. Entonces, este caso es bastante interesante porque nos permite observar en una mirada rápida, como he intentado dar la explicación, pero por eso me gusta siempre compartir mejor las sentencias para que cada quien la lea. Anular en este momento esta sentencia por esas vulneraciones a derechos constitucionales no es lo que mejor se condice. Perdón, estoy utilizando una expresión que no usamos en El Salvador. No es lo que mejor se puede llevar de mejor manera, pues, con el interés superior. No encuentro la palabra apropiada. Pero anular la sentencia no se corresponde con el interés superior de la adolescente involucrada en este asunto. Entonces, la decisión de la Cámara Especializada en Niñez y Adolescencia es revocar la sentencia definitiva, pero en el sentido de que no es la madre, y ahí la modifica, no es la madre del adolescente sobre la que recae la responsabilidad de cuidado personal, sino que confiere el cuidado personal del adolescente a su abuela materna. Y por su parte, el padre biológico deberá continuar cumpliendo con su responsabilidad alimenticia, porque también se había fijado alimento. Y también hay otro punto bastante interesante en esa protección integral, en esa protección holística de los derechos de la niñez, que hubo también un pronunciamiento de la Cámara Especializada estableciendo obligación alimenticia a favor de la niña y a cargo de la madre. Pues porque como la señora madre biológica está radicada en los Estados Unidos de América y por lo tanto la Cámara estableció una cuota alimenticia, o más bien dicho, una obligación alimenticia de tantos dólares de los Estados Unidos de América entregados a la abuela materna. Incluso le hizo ver lo que todos sabemos, lo que opera en diciembre en el tema de aguinaldo. Todo eso se lo hace ver la Cámara. Y también la Cámara establece un régimen de relaciones y trato abierto de la niña con su progenitora que reside en los Estados Unidos de América. Y luego, finalmente, hay una orden a la autoridad judicial que libre el oficio correspondiente con el formulario de captura de datos respectivos a la Procuraduría General de la República a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la circular número 53 de 10 de marzo de 2022, emitida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Creería yo que la mayoría de personas participantes en esta sesión recordarán a qué se refiere esa circular número 53, emitida por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Secretaría General. Y es para darle cumplimiento, pues, a la labor de la Procuraduría General de la República, que es la institución que está monitoreando en debida forma a todas las personas que están obligadas al pago de alimentos, ya sea impuesta por una autoridad judicial en sede de paz, ya sea impuesta por una autoridad judicial ahora en sede de niñez y adolescencia, o en cualquier otra situación en donde se haya fijado la obligación alimenticia, porque de ahí la Procuraduría General de la República estará en la postura de poder extender aquellas solvencias cuando sean solicitadas por las partes interesadas. Así que ese es el caso en donde nosotros estamos viendo que en el interés superior de una adolescente se estableció
que no era procedente declarar una nulidad por vulneración a garantía de orden constitucional, como hemos insistido, la garantía de defensa y la garantía de audiencia, por privilegiar o tomar en cuenta la opinión de la adolescente y lo largo que ha resultado este proceso a través de 5 años, porque recordemos que este proceso de modificación inició en el año 2017 y terminó con sentencia en el año 2022, y que también de esa sentencia, pues hubo apelación por parte de los abogados del padre, y por motivo de esa apelación es que conocimos de esta decisión del caso en los términos que esta servidora ha tratado de exponerles. Entonces, no sé qué les parece, si ya lo conocían, si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Y cómo entonces, en la ponderación del interés superior, caso por caso, se puede llegar a este tipo de conclusiones judiciales. No sé si me he dado a entender o necesitan alguna explicación extra. Hola. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a irnos a... Maestra, buenas tardes. Sí, adelante, ¿con quién tengo el gusto? Claudia Cáceres, ahorita me acabo de incorporar. Perdón Bienvenida. por el atraso, pero tengo una audiencia para concluir. No se preocupe, adelante, estimada licenciada, bienvenida. Sí, gracias. Con relación a esa sentencia sobre lo del cuidado personal y que es de demandar a la abuela, ¿por qué no se considera? Parto de que se considera que de manera de hecho es una tercera persona quien ejerce el cuidado personal de la niña, ya que la madre emigra del país y entrega a la niña a la abuela materna. Y es a esta contra quien, de acuerdo al análisis de la Cámara, debe de iniciarse la acción de modificación de sentencia y no en contra de la madre, porque esta no lo tiene. No se estaría desconociendo esos elementos que tiene, de acuerdo al código, la autoridad parental o responsabilidad parental. En mi opinión, se hubiesen incluido a las dos, pues, porque de alguna manera, por ley, el ejercicio de la autoridad parental implica uno de los puntos, el cuidado personal. Que la abuela de hecho lo tenga, perfecto. Hacerla incluir también dentro del proceso, pero no como una única parte contra quien incoar la demanda. Lo otro, no se está mandando un mensaje de que los padres, si existen otras personas, no pueden ellos, o sea, el progenitor con quien no viva. Lo voy a hablar de manera general, pero me preocupa más el tema por el hecho de que estamos hablando desde hace muchos años de la paternidad responsable. No estamos con ese tipo de criterios generando esa irresponsabilidad, porque no solamente es para el aspecto económico o que solamente se relacione y haya esa relación de padre e hija, sino que también de asumir otros cuidados más allá. Y estaríamos también privilegiando algo que siempre se ha dicho, que los abuelos no son los responsables del cuidado personal de los hijos. Les estamos dando una carga a estas personas adultas mayores, de las cuales ya ellos en su ciclo de vida ya formaron, ya hicieron familia, ya tuvieron hijos y los criaron, y de alguna forma, por el lado judicial estamos diciendo, siga usted cuidando a sus nietos, denle el cuidado, las atenciones, sobre todo por las edades en las que estas personas asumen el cuidado de los niños, porque ya son personas grandes y de acuerdo a la ley, más no digo que no tengan capacidad, porque algunas personas son sumamente más activas que una, incluso de la edad que tenemos. Pero no estaríamos bajo esas situaciones con esas resoluciones al respecto. Gracias, maestra. Sí, gracias, Claudia. La Cámara se ocupa de entrar en el análisis, por eso les decía yo el comentario del artículo 216 y 207 del Código de Familia. Y en el artículo 216, lógicamente, todas las personas entendemos que
en el ejercicio de la responsabilidad parental, son el papá y la mamá los responsables de la garantía de todos los derechos de sus hijos e hijas. Ellos, porque ellos ostentan tanto la titularidad como el ejercicio, en el ideal, en el deber ser. Pero en el artículo 207 del mismo Código de Familia se establecen los supuestos en los cuales hay un ejercicio unilateral de la autoridad parental. Y dentro de esos supuestos, el legislador en nuestro Código de Familia señaló la ausencia. Es así como ante esa realidad fáctica en que la madre decide emigrar y confía el cuidado de su hija a su madre, es decir, a la abuela, en ese contexto la Cámara entiende que no hay ejercicio. Es decir, y me llamaron la atención las palabras que la Cámara utiliza, pero por cierto fue en un voto disidente de uno de los magistrados que dice la autoridad parental, la responsabilidad parental no se ejerce vía teléfono, vía correos. Eso implica estar en el día a día. Y las que han tenido la oportunidad de ver esas implicaciones en la vida de nuestros hijos e hijas, vemos que desde que amanece hasta que anochece estamos pendientes de cualquier eventualidad de nuestros hijos e hijas. Entonces, al no estar la madre en el país, esa es la realidad. Es la abuela la que en los términos de la ley Crecer Juntos, todavía ahora, cuando define los responsables, entendemos que es la legítima contradictora y que esa fue una modificación que la LEPINA introdujo al derecho de familia en cuanto a la capacidad procesal, porque atendiéndonos a esa definición legal de responsables, que repito, la misma ley Crecer Juntos la ha mantenido, únicamente le cambió unas palabras, pero la mantiene. La noción de responsable, entonces debíamos entender que la abuela no está en el supuesto del artículo 216 porque no es una cuestión temporal, no es una cuestión de suma urgencia la que aconteció en el caso en estudio y por eso se le aplica el 216. La abuela está en una situación de ser la cuidadora definitiva de su nieta. Y entonces, es lo que les decía yo, que lo que el padre alegaba es que como no está la mamá, entonces él como padre, como el otro que tiene la responsabilidad parental, a él se le debe entregar a la niña, como que si la niña fuese un objeto de posesión que de manera automática va a pasar, porque como no está la mamá, va a pasar de manera automática a vivir con el papá. Cuando ya la chica había dicho que no, que ella sí quiere a su papá, pero no se siente muy a gusto viviendo en la casa de su papá. Se lleva bien con la pareja del papá, pero ella se siente muy feliz viviendo con su abuela. Entonces es ahí en donde entramos a ver cómo la opinión de la niña, de acuerdo al artículo 12 de la ley Crecer Juntos, de acuerdo al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, toma un peso fundamental para la persona que va a decidir el caso. Entonces, ante esas realidades, la Cámara reconoce quienes han presentado el caso ante la justicia son las personas interesadas. En el escenario ideal, papá y mamá se ponen de acuerdo y en ese caso el Estado no interviene. Pero es una realidad innegable, mi estimada Claudia, que en El Salvador también por la migración, que es un fenómeno bastante actual y recurrente, muchas familias han quedado, ha emigrado la madre, ha emigrado el padre y han sido las abuelas o los abuelos u otros parientes los que se han quedado en calidad de cuidadores de sus hijos e hijas. La Cámara también señala de que está haciendo el análisis desde los procesos de cuidado personal, porque en el tema de el ejercicio o la defensa de los derechos de la niña, la madre sí que está legitimada para poder intervenir. Entonces,
pero no le corresponde a la madre en el proceso de cuidado personal, porque como digo, está ausente. Entonces, la persona que verdaderamente en el día a día se involucra con los cuidados de la niña es la abuela, no es la madre. No se puede ejercer, como digo, a pesar de las tecnologías que me pudieran decir ustedes, no, pero me conecto temprano por WhatsApp sería o por Facebook, y desde allá la madre en Estados Unidos y el hijo acá y empiezan esa discusión y cómo te vas a vestir, qué vas a llevar, ya tener lista la lonchera, poniendo en el caso que fuera una niña de corta edad, un niño de corta edad, o una persona adolescente que está yendo a bachillerato. Entonces, la idea es eso, de que la persona que está implicada en la cotidianeidad de la vida de los niños y niñas es la que se reputa como responsable en los términos que estableció la LEPINA y que ahora la nueva ley Crecer Juntos también lo señala. Y en cuanto a las capacidades de poder desempeñar esas actividades que le son propias a una abuela, pues coincido con usted, estimada Claudia, que tendríamos que analizar si esta persona, dadas sus condiciones de salud, por ejemplo, de salud, pudiera ser la cuidadora idónea en este caso. Por eso es que el interés superior, insisto, el análisis es caso por caso, porque en este mismo escenario, la abuela hubiese resultado con una patología clínica que le imposibilitaba ejercer el cuidado de su nieta, muy a pesar de que la nieta preferiría quedarse con esta abuela, creo yo que posiblemente la decisión hubiese sido otra, ¿no? Pero debido a la imposibilidad por la condición de salud de la abuela en otro escenario, tal como le puede acontecer a la propia madre o al propio padre que por estar imposibilitados por una enfermedad de la clase que sea, no puedan entonces asumir esa función, esa responsabilidad parental que la ley le señala. No sé, mi estimada Claudia, si me he dado a entender. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y no estoy ajena a la realidad de que siempre hay unas terceras personas en las cuales, por el fenómeno de la migración, asumen cuidados personales, incluso de personas que no tienen ningún vínculo, incluso. Pero es el hecho de ver ya la parte procesal al inicio, porque en el camino se da cuenta en el proceso de que la niña, su voluntad es quedarse con la abuela, lo cual es válido. Reconozco también que los derechos son más preponderantes del lado de la niñez y de la adolescencia que del adulto. Lo que sí todavía no logro encajar es esa parte procesal en cuanto a los legítimos contradictores o aquellos que tengan la legitimación activa. Desde la perspectiva, cuando se conoce el caso en familia, sé que en cuestión de la perspectiva de niñez, pues ya hay antecedentes dados, incluso que hasta una abuela puede requerirle el cuidado personal a alguien, a uno de los progenitores. Eso ya es otro tema, pero sí no concibo el hecho de que si bien la madre no está ejerciendo de manera física, presencial, el cuidado personal de su hija, no tenga nada que ver dentro del proceso, cuando ha sido decisión de ella, unilateral, de dejar el cuidado personal a la abuela. Desconozco la problemática familiar, pero ¿y el padre qué ocurrió? No estaba ahí para haber acordado con él que efectivamente ella se iba, que la niña se quedaba bajo el cuidado de la abuela, etcétera. A eso es lo que voy, en el aspecto de que también no se reconoció en su época ciertos derechos que el padre tenía de saber cuáles eran los planes que la señora tenía en cuanto a cómo afectaba a la niña la salida de ella del país. Entonces, esa parte procesal es la que todavía no le logro captar y comprender a la Cámara, que está bien que ingrese la abuela, porque de alguna forma ella de hecho ha tenido el cuidado personal, pero estoy desconociendo totalmente a la otra parte que por ley tiene
esos derechos. Eso es lo único que todavía a mí la sentencia no logra de satisfacerme en cuanto a por qué no mirar como, como un tercero y la madre decide si coadyuva o va en contra. Sí, estimada Claudia, la madre decidió entrar como tercero, coadyuvante. Ella entró al proceso como tercero y es bastante oportuno recordar que la autoridad parental no es un derecho establecido a favor de los progenitores, es un deber establecido en función del cumplimiento de los derechos y garantías de los hijos e hijas. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos venido desde la patria potestad, que bueno, al menos yo estudié en el Código Civil, la patria potestad, a transitar por la autoridad parental que sigue evocando esa noción del pater familiae y de la noción del menor porque el mayor está. Entonces, esos cambios de paradigmas, en la noción de que hoy por hoy, en este derecho constitucional de familia, en la reivindicación de los derechos de estos grupos que históricamente han estado al margen del ejercicio efectivo, real y efectivo de los derechos humanos, viene la constitucionalización del derecho de familia y trastoca toda esta situación. Trastoca y pone en el centro al niño, pone en el centro a la niña, pone en el centro a la persona adolescente, a tal punto de que la ley Crecer Juntos, desde el artículo 1, recordemos, estimados colegas, que esto lo dije la jornada anterior, a tal punto que desde el artículo 1 de nuestra ley Crecer Juntos se estableció el principio de especialidad y prevalencia de la ley Crecer Juntos. Entonces, los análisis, los enfoques debemos de hacerlos siempre en clave de protección de derechos de la niñez y de la adolescencia, más que en la protección de los derechos de las personas adultas. Y para ir terminando la sesión, para no aprovecharme de su tiempo, estimados colegas, volviendo al foro. Si ustedes leyeron los comentarios a la sentencia, ahí se explica que costó al inicio aceptar una realidad de los matrimonios igualitarios. Algo así dice en la introducción de esos comentarios. Costó entender esa noción del matrimonio igualitario. Y hablan estos escritores, estos doctrinarios de Argentina. Si les costó a ellos, ya me puedo poner a pensar cómo costaría acá en El Salvador que la Sala de lo Constitucional arribe a esa sentencia que estamos esperando, la que discutíamos en el módulo anterior, ¿no? Sobre la inconstitucionalidad del artículo 11 del Código de Familia y 90. Entonces, está costando entender, receptar, más bien dicho, la noción de la triple filiación. Y también yo recuerdo que les comenté que hay un artículo escrito por la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, en donde ella nos invita a repensar una nueva forma de entender el derecho de las familias, de tratar de desaprender lo que nos enseñaron en las aulas universitarias. Por ejemplo, yo les digo que estudié con la patria potestad el siglo pasado y asimilar lo que las nuevas realidades o la sociedad postmoderna, emulando también lo que estuvimos discutiendo en el primer módulo, en el módulo anterior, nos están presentando. Nos están presentando casos que, como dice ahí la jueza de esta sentencia, en donde el doctor, el apoderado de los solicitantes era el doctor Gil Domínguez, decía, el derecho debe de resolver verdaderas realidades humanas. El derecho no puede aplicarse en abstracto, sino que el derecho debe aterrizar y ayudar a las personas con sus problemas familiares a que verdaderamente esos conflictos, esas disputas desaparezcan, esas disputas hayan la mejor decisión. Y en el caso de la triple filiación, pues ahí está el debate. Va a seguir el debate. No sé en qué momento en nuestro querido país
podamos tener alguna aproximación jurisprudencial sobre el tema, pero con lo que yo dije al respecto en la sesión del lunes pasado, voy a cerrar ahora, que en aquella oportunidad que tuvimos allá en la propiciada por nuestra Escuela de Capacitación Judicial, cuando se presentó la reforma del Código de Familia en cuanto a la impugnación de paternidad del marido, a lo mejor estos casos se estaban abriendo, porque pensando en clave, como digo, puerocéntrica, quienes están interesados en desplazar una paternidad son las personas adultas, pero ¿cómo impactamos con esa decisión en la vida del niño, en la vida de la niña, en la vida de esa persona adolescente? Y cómo se ven afectadas su esfera de derechos. Entonces, esto nada más ha sido un foro de debate y discusión. La Escuela de Capacitación Judicial, por eso tuvo a bien, a través de su servidora, propiciar este foro de discusión y debate. Pero como digo, vamos a esperar a ver si en algún momento existe algún pronunciamiento en ese sentido y cómo se va a mover la jurisprudencia. Yo les agradezco, estimadas colegas, estimados colegas, la atención prestada a su servidora. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. No sé si ya todas las personas están enteradas de la sentencia que les toca conocer en la wiki y hacer su presentación de forma oral el próximo viernes cuando nos veamos de manera presencial en nuestra escuela. Están todos los grupos ya con una sentencia asignada. En la sección de avisos la coloqué. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? No, la tarde está oscura, pero bueno, esperemos. Todo clarísimo. Ay, gracias, Claudia, muy amable. Pero si no, pues yo con mucho gusto estaré recibiendo sus comentarios, sus sugerencias, todo yo lo recibo con beneplácito, lo pueden dejar por escrito o disponible siempre de manera más rápida vía WhatsApp. Ahí quedamos y en el momento que yo tenga la oportunidad, le respondo. Quiero disculparme porque por un lapsus no corregí una sigla que introduje en la guía de lectura jurisprudencial del habeas corpus. Y sí, algunas personas me preguntaron qué significaba DPI. Discúlpame, de verdad. Se me olvidó aclararlo, que es doctrina de la protección integral. La doctrina de la protección integral. Así que me disculpo, pero las personas, pues yo les respondí en su momento a las personas que me preguntaron, pero sí ofrezco unas disculpas públicas por ese lapsus. Así que les agradezco de nuevo la atención prestada, que tengan una muy feliz tarde. Me quedo leyendo los chats.